vamos a hablar de algo nuevo. Una palabra que podríamos decirle nueva en el vocabulario y que es la ecoansiedad. ¿Sí? ¿Qué hacer para pasar de la preocupación a la acción? Esa sensación, ¿no?, de impotencia frente a la magnitud de la crisis ambiental tiene un nombre: la ecoansiedad. Se refiere al miedo y el estrés que experimentamos cuando conocemos cómo estamos y cómo están amenazados los ecosistemas donde vivimos. Pero ¿qué podemos hacer frente a esta ecoansiedad? En busca de algunas respuestas, hoy vamos a charlar con el ambientalista correntino Luis Martínez, que logró transformar esta angustia y esta tristeza en acción. Y nos comparte algunas claves para reflexionar sobre cómo transitar estos tiempos. Luis vive en Corrientes, es licenciado en Recursos Naturales y también es influyente comunicador en las redes. Luis, muy buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda, bienvenido a Senderos de mi Tierra. Buenos días, un placer poder saludarlo. Espero que me escuche bien. Te escuchamos perfecto, Luis. Gracias por brindarnos estos minutos para conversar sobre esto de la ecoansiedad. A ver, ¿qué nos podés contar? Bueno, la ecoansiedad, la verdad que es un término que surgió en los últimos años, porque yo la verdad cuando yo empecé desde muy chiquito, los 12 años, estoy hablando en el 2012, 11 aproximadamente, Ujú. cuando yo empecé este activismo por el ambiente, con la intención de cuidar y proteger los recursos naturales que tenemos. No existía esta palabra de la ecoansiedad, Claro. término en el cual nos sentimos preocupados ante tanto caos y destrucción que existe en el ambiente, ¿no? Intentar muchas veces las cosas que hacemos parecen no ser suficientes ante tanto daño que se está haciendo a la naturaleza. Entonces hay muchos jóvenes que por ahí se sienten frustrados o sienten que lo que están haciendo no alcanza y que eso lo vuelve mucho más impotente ante tanto daño, ¿no?, en la naturaleza. Y es un término que por ahí muchas veces no saben manejarlo o que por ahí tienen, y mucha gente al tener esta ecoansiedad, ¿no?, deciden ya no hacer nada, deciden obviamente retirarse ante el camino de seguir protegiendo el ambiente. Y yo siempre digo, es muy importante cuando estamos con esto, ¿no?, de la ecoansiedad, cuando nos sentimos ansiosos ya cansado también de no hacer nada, muchas veces involucrarnos en actividades que nos motiven a seguir realizando estas actividades que ya venimos haciendo, o seguir motivándonos nosotros mismos a querer proteger el ambiente. Ujú. Proteger el ambiente depende de nosotros y únicamente y exclusivamente de las acciones que hagamos nosotros. Entonces, no hay ninguna otra persona que pueda llegar a hacer o interesarse más de lo que estamos interesados nosotros mismos a querer proteger el ambiente. Entonces, yo siempre digo que como jóvenes tenemos muchísima responsabilidad, sobre todo en la hora de construir el ambiente, en la hora de construir un futuro. Yo siempre digo, no pensemos en ese futuro, sino construyamos ese futuro que tanto queremos, y para construir ese futuro tenemos que involucrarnos, y ese es un paso muy importante que por ahí muchas veces nos cuesta a todos los ciudadanos, involucrarnos o estar o querer implementar nuevos hábitos en nuestro Ujú. día a día para poder proteger el ambiente. Contanos un poquito, Luis, ahí nos decías que empezaste desde chico. Eh, ¿Cuál fue ese momento en que empezó a surgir en vos este compromiso? ¿Influyó a alguien, influyó algo, algún hecho o la familia, la educación en el colegio? Contanos esa parte. Bueno, yo cuando empecé, yo dibujaba y pintaba, ¿no? Me encantaban mucho los talleres de ir a participar de talleres de dibujo y pintura.
y me gustaba muchísimo ya dibujar lo que es Ujú, naturaleza, lo que es paisaje, reflejar la naturaleza y la belleza, ¿no? Que nos ofrece la naturaleza. Y muchas veces en los escenarios que me tocaba querer pintar, me topaba con esto de muchos residuos, de que la gente no respetaba los espacios ujú. naturales. Entonces dije, tengo la posibilidad de poder involucrar el tema, en poder concientizar a la sociedad, en valorar estos recursos naturales que tenemos. Y bueno, ahí empezó mi camino a involucrarme en el ambiente. Imagínate, estaba en el año 2011, Claro. eh, aproximadamente habré tenido 10 años, 12 años habré tenido, Ujú, eh, y empecé ese camino, ¿no? A involucrarme, a informarme, y yo siempre rescato algo muy importante, que siempre lo rescato a los chicos cuando doy clase en las escuelas, es que en aquel momento cuando yo empecé, la tecnología no era tanto, no teníamos tantos accesos claro. a como lo que hoy agarramos el celular y podemos googlear, podemos ver en YouTube distintos videos, informaciones, algo que en aquel entonces yo tenía que acudir a la biblioteca, poder adquirir mayor información sobre determinados temas, recurrir a los centros de informaciones, como por ejemplo a técnicos de las universidades, especialistas que sabían del tema para poder involucrarme. Y de esta manera yo poder transmitir conciencia a la sociedad. Desde entonces comencé mi camino y mi compromiso, sobre todo, a cuidar el ambiente y sobre todo a difundir la importancia de cuidar los recursos naturales que tenemos. Y ahí me apasionó cada vez mucho más, me fui involucrando cada vez más, fui participando en diversas actividades en el cual me llevó a conocer a muchísima gente, que eso también me nutrió muchísima información. Y bueno, al día de hoy sigo defendiendo ese compromiso, quizás con mayor fervencia, y Claro. obviamente también los recursos naturales, sino también la fauna silvestre, que es algo que me apasiona muchísimo defender y proteger a los animales silvestres. Y seguramente que este compromiso que nació de tan chiquito es lo que te llevó a elegir tu carrera, ¿no? Totalmente, bueno, yo quería, uno al transmitir conciencia quiere también transmitir seguridad a las personas, y también obviamente escuchar a una persona que tenga conocimiento en diversos temas. Entonces por ahí elegir carreras que esté enfocalizada o que esté dirigida hacia esos temas también me costó muchísimo por ahí elegir, al igual que hoy todavía me sigo todavía capacitándome, informándome en muchísimos temas. O sea, no paro de por ahí de informarme, porque siempre quiero estar a, al, al, a la altura de por ahí de las necesidades que la sociedad necesita, o la información que la sociedad necesita, porque mucha gente vivimos del desconocimiento, y que muchas veces ese desconocimiento es lo que nos lleva a armar diversas informaciones falsas. Entonces tratar de romper con esas informaciones falsas. Y por ahí mucha gente, yo sobre todo en la provincia de Corrientes, soy una de las personas que por ahí paso determinados temas ambientales y soy una de las primeras personas a las que llaman para consultar, o una de las primeras personas que llaman, Luis, ¿con quién puedo hablar sobre este tema? Con algún profesional que me pueda recomendar. Y entonces por ahí voy también involucrando a los distintos medios a que se involucren en los temas ambientales, a que sepan utilizar o hablar con los diferentes profesionales que hay en la provincia sobre diferentes temas ambientales, porque hay un montón de temas ambientales que ocurren todos los días, los 365 días del año. Entonces por ahí también facilitarle a los medios y los contactos para que puedan facilitar la información de manera segura. Claro, la importancia, ¿no? De involucrarse, ¿no? Y lo que decíamos. ¿Qué nos podés contar en este caso y compartir para pasar, ¿no? De esa preocupación a lo que es ya directamente la acción, ¿no? Por y hacer algo por el medio ambiente. ¿Qué podés compartirnos? Bueno, la verdad que, como decíamos, ¿no? Que por ahí muchas veces nos cuesta, ¿no? Implementar nuevos hábitos en nuestra casa, pero yo creo que empezando de poco uno se va involucrando más, sobre todo uno, informarnos, que es importante ser ciudadanos informados y empoderados, siempre digo, ¿no?
que siempre uno cuando está informado puede llegar a informar a otra persona y a concientizar a su vez. Y algo que podemos ir implementando en nuestra casa, algo fundamental que yo siempre recalco, es el cuidado del agua, hacer un uso racional del agua y los recursos que tenemos. Por ahí estamos muy acostumbrados, ¿no?, a lavar las verduras con las canillas abiertas, o cepillarnos los dientes con las canillas abiertas, o por ahí cuando estamos lavando la ropa, por ejemplo, o el agua de lavarropa, que por ahí mucha gente, siempre le digo yo, reutilicen esa agua, que no se desperdicie, utilícenlo para regar las plantas de sus jardines, o incluso en la misma agua con la que lavamos las verduras también podemos reutilizarla para lavar los jardines o las plantas que tenemos, o incluso cuando uno lava el auto, tratar de no hacerlo con la canilla abierta, sino Claro. utilizar para poder hacer un uso, sobre todo, racionar el agua. Y algo que siempre me gusta muchísimo a mí es fomentar a la plantación de vida. Plantemos árboles, porque plantar árboles siempre es proteger vida, es regenerar vida, y sobre todo en este planeta tenemos que entender que tenemos muchísima biodiversidad de animales que dependen de los árboles y que hoy necesitamos también nosotros colaborar en cuanto a plantar árboles. Recién hablabas, ¿no?, un poco de el cuidado del agua, de lo que es el tema de plantar árboles. ¿Podemos hacer en este caso un ranking de lo que más deberíamos, el cambio de hábito que deberíamos tener más en cuenta para empezar a cambiar? ¿Qué sería? El tema de la buena utilización y el raciocinio de la utilización del agua. Sí, podríamos decirlo que es uno de los temas fundamentales porque es uno de los temas que venimos por ahí pasando desapercibido, que por ahí la sociedad cree que al abrir una canilla no genera derroche de agua, o que por ahí no toma en cuenta de que hay otras partes de nuestra provincia o de nuestra región que por ahí también escasea el Ujú. agua y que no tiene el acceso que nosotros por ahí tenemos, esa facilidad de poder ir a una canilla y poder abrir agua libre. Hoy, por ejemplo, con los diversos problemas ambientales que tenemos, hemos tenido una gran pérdida de caudal de agua dulce en nuestro planeta, y que obviamente cada vez esto se va a ir empeorando, y esto se debe a la pésima utilización de los recursos que estamos teniendo. Entonces, se podría decir que muchas veces no tomamos en cuenta los problemas que vamos generando con nuestras actitudes. Yo siempre tomo algo muy en cuenta que siempre veo y que siempre trato de recalcar, es que muchas veces cuando uno vamos caminando y terminamos de comer o terminamos de tomar una gaseosa, siempre tenemos ese hábito de arrojar el residuo en donde vamos o por donde vamos o por la vereda, y por ahí no tomamos en cuenta el daño que estamos provocando, las consecuencias de ese tirar papelito o tirar esa botella, pero sí estamos preparados para quejarnos, que muchas veces, pero no estamos acostumbrados o no nos involucramos a que esa queja pase de ser una Claro. acción de no en las vías públicas, utilizar los tachos de residuos, de esa queja, ¿no?, de tratar de no derrochar el agua, hacer un uso racional del agua, entender que en nuestro país también hay gente que no tiene ese recurso básico de acceso a agua como hoy la mayoría de los argentinos tenemos. Claro. Em, la verdad que sobre todo a los que tratamos de cambiar esos hábitos, a veces bajamos los brazos, ¿no? ¿Cómo hacer para mantenernos en ese cambio de hábito y también estar motivado? ¿Cómo podemos hacer? Bueno, yo siempre digo que muchas veces para poder seguir motivándonos, siempre involucrémonos con otras personas que también estén haciendo las mismas acciones de querer proteger el ambiente, participemos de charlas, porque muchas veces estas charlas que por ahí se dan, que hablan sobre diversos temas ambientales, o concursos también, involucrarnos en los concursos que hay sobre ambiente, porque eso también nos ayuda a motivarnos, a incentivar a querer seguir protegiendo el ambiente. Por ahí también mirar películas o series que por ahí también te pueden llegar a incentivar, o documentales que por ahí te informan más, pero también te motivan a querer seguir protegiendo el ambiente.
Y algo muy importante es ser nosotros mismos motivadores para otras personas a querer sumarse a proteger el ambiente. Nosotros tenemos que inspirar a otras personas a querer sumarse a proteger el ambiente, y para eso también nosotros tenemos que estar preparados e inspirados para poder inspirar a otras personas. Involucrarnos, como siempre digo, informarnos, realizar actividades. Uno de los que más me gusta, por ejemplo, de todas las actividades es plantar árboles. Soy una de las personas que me encanta muchísimo fomentar las plantaciones de árboles nativos, sobre todo porque yo siempre digo y rescato algo muy importante, que plantar árboles es plantar vida, y sobre todo es algo que motiva a proteger otras vidas, como por ejemplo de la vida silvestre y de los insectos que dependen de esa vegetación tan importante como son los árboles. ¿Cuáles son, te parece a vos, Luis, aquellos hechos que son preocupantes aquí en nuestra región, en lo que es Argentina? ¿Cuáles son aquellos, en este caso, situaciones que estamos viviendo preocupantes para el cuidado de nuestra casa común? Bueno, hoy uno de los grandes, tenemos diversos problemas, ¿no? Pero voy a resaltar algunos de los temas, como por ejemplo el tema de las deforestaciones en nuestro país, que obviamente está generando muchísima pérdida de vegetaciones nativas, y esta pérdida de vegetaciones nativas también conlleva a la pérdida de fauna silvestre, porque estamos generando la pérdida de estos ambientes naturales, y esto genera un desplazamiento de los animales silvestres hacia zonas urbanas, a trasladarse a otros ambientes, y aquí también entra otro de los escenarios que son la caza furtiva o los atropellamientos de faunas en nuestras rutas, son escenarios que ocurren de manera muy frecuente en nuestro país, y que preocupa muchísimo porque también los atropellamientos de fauna, como la caza furtiva, son escenarios que obviamente están deteriorando a la vida silvestre, pero que también a su vez está llevando a poner en peligro de extinción a muchas especies silvestres en nuestro país, como por ejemplo una de las especies que se está intentando también proteger y resguardar es el yaguareté, y que más allá de tener una legislación de protección y preservación, sigue siendo una especie desprotegida, porque las leyes que hoy tenemos no son suficientes como para proteger una especie, o no son suficientes para sancionar a aquellos individuos que atentan no solo contra la especie, sino contra sus ambientes naturales. Entonces, creo que también debemos abordar no solo aquellos organismos públicos que tienen el deber de arbitrar los recursos para poder proteger estos ambientes naturales como la vida silvestre, sino también como ciudadanos exigir la preservación de estos ejemplares o de estas especies o de los ambientes naturales que hoy se ven perjudicados por la actividad humana, y que cada vez obviamente ponen en peligro a muchísimas especies, y obviamente muchas especies se ven expuestos, como dije, a la caza furtiva o al tráfico ilegal de fauna, a los atropellamientos de animales silvestres, y que esto está generando un deterioro en la vida silvestre. Recordemos que una especie, cuando se extingue, lamentablemente es imposible que se vuelva a existir, y yo siempre digo que es mejor, que siempre trato de fomentar, es de proteger estas especies para nosotros poder verlo en persona o poder avistarlo en persona, y no tener que verlo en una hoja de un libro o de alguna revista o de algún artículo que nos estén contando de que alguna vez existió. Hoy tenemos la posibilidad de ser ciudadanos, de exigir medidas para poder proteger estas especies que están cada vez más vulnerables. Otra de las problemáticas, ¿no, Luis? Si te parece, es el tema de los incendios que también ocurren, ¿no? Allí en Corrientes. Totalmente. El tema de los incendios ha ocurrido y ha venido ocurriendo en los últimos años con mayor frecuencia, y esto también se debe a la crisis climática que atraviesa nuestro planeta, y eso se debe a las diversas actividades que van en contra de la naturaleza, como la deforestación, por ejemplo, los usos irracionales de los recursos que tenemos, y estos incendios son mucho más frecuentes cada vez. Cada año tenemos incendios o sequías cada vez más prolongadas, y estos incendios no solo afectan ecosistemas, sino que también al ver un incendio en un ambiente natural, cuesta muchísimo regeneración y restauración, Claro. y obviamente que muchísima pérdida en cuanto
ambientes naturales. Hay muchas especies que lamentablemente se ven obligados a moverse hacia otros ambientes naturales y al moverse ocurren estos escenarios como habíamos mencionado, expuestos a la caza furtiva, a los atropellamientos de fauna, y que estos ambientes, una vez que están perjudicados, muchas veces los animales silvestres no vuelven hasta muchísimo tiempo, porque estos ambientes tardan muchísimos años en restaurarse, en regenerarse. Quizás la pastura se puede llegar a regenerar mucho más rápido, pero aquellas vegetaciones, aquellos montes nativos, tardan muchísimos años en restaurarse porque la vegetación ha sido perturbada y en esta perturbación los animales silvestres también han sido perturbados. Entonces, cada vez iremos teniendo estos escenarios cada vez mucho más frecuentes y por eso es importante, ¿no?, fomentar a hábitos que sean mucho más saludables o sostenibles en este planeta, y resalto, ¿no?, de proteger los animales silvestres, proteger los ambientes naturales, fomentar las plantaciones de árboles nativos, que eso ayuda a no solo a proteger nuestro planeta, sino también a proteger a la vida silvestre. Claro. Luis, ya hay gente preguntando porque quiere comunicarse con vos. Sos muy activo en lo que es redes sociales, ¿no? Justamente trabajas desde allí. Si te parece en este caso, ¿trabajas con Instagram? Trabajo, estoy en todas las redes sociales, Muy bien. pueden buscarme como ambientalista. Así obviamente tratamos de canalizar todo tipo de inquietudes o preguntas que por ahí van surgiendo, así que estamos a plena disposición en nuestras redes sociales. Perfecto. Va de nuevo, lo repito por la duda si no se escuchó bien. @Luis Martínez Ambientalista. ¿Con guión bajo es o lo van a encontrar? Ponen Luis Martín Ambientalista y lo van a encontrar o lo Perfecto. googlean, van a poder encontrar, así que no soy difícil de encontrar. Muy bien, me parece muy bien, porque te cuento, ya hay gente consultando, primero felicitándote y consultando porque se quieren comunicar con vos. Les contamos que justamente Luis, por su compromiso, fue reconocido por la ONU como joven líder ambiental en el año 2019. Felicitaciones, Luis, por este trabajo y seguramente que es un trabajo que tenés, ¿no? Tu experiencia, ¿cómo es tu experiencia en el tema de la conexión? Vos hablabas mucho de que hay que conectarse con gente que trabaja en este tema. ¿Cómo es tu trabajo allí en esa conexión que tenés en las redes sociales? Bueno, la verdad que el tema de las redes sociales surgió por una necesidad de querer seguir transmitiendo, ¿no?, la importancia de proteger estos recursos naturales, y ahí surgió de conectar también con diversas generaciones y obviamente las redes sociales no es uno de los campos tan fáciles, ¿no? Tratar de elegir qué tipo de contenido poder transmitir, tratar de conectarnos, ¿no?, con la gente y ver qué tipo de contenido quiere consumir. La gente sabe que si llega a mis redes sociales, lo que va a encontrar son hablar de animales silvestres, hablar sobre la protección de la vida silvestre, pero también tener acceso a información o también tener, obviamente, a una persona que vos invitás a dar una charla a una escuela y vamos a hacer todo lo posible para estar y dar una charla. Yo por ahí, cuando llegan los días de ferias de ciencias en las escuelas, por ahí la mayoría de las escuelas se pelean porque quieren que yo esté en sus ferias de escuchar a sus chicos. Entonces, ya antes que empiece el año, ya voy planeando en qué escuela voy a hacer actividades este año, para que así podamos también, porque yo siempre digo, participar en estas ferias de ciencia también es motivar no solo a los docentes a querer seguir impulsando y hablar sobre temas ambientales, sino también decirles que están siendo acompañadas y que obviamente van a tener el apoyo siempre y cuando toquen temas ambientales. Yo siempre digo, aquella institución que toca temas ambientales o que fomente plantaciones de árboles nativos, que cuenten conmigo, que siempre voy a tener, y aquellas que no la hacen, que estoy a disposición para poder trabajar con ellos en diversos proyectos, y la verdad que hemos recorrido muchísimas escuelas rurales, hemos recorrido muchísimas instituciones, por ahí muchas veces nos llaman de universidades para poder dar charlas a otros chicos y motivarle a los chicos de las carreras, por ejemplo, de la carrera de veterinaria, a la carrera de biología
o de agronomía, poder incentivarle a los jóvenes a que no dejen la carrera que están eligiendo, sino también motivarlos al por qué eligen esas carreras a estudiar y cuáles serían el fin de estudiar esas carreras. Para mí siempre es un placer poder dar charlas en las escuelas, para mí es un placer poder transmitir lo que sé y me alegra muchísimo cuando la gente se involucra y cuando la gente comienza a invitarme. Por ahí mucha gente me dice, mira Luis, tengo determinado árbol, quiero plantar en mi casa, quiero seguir plantando árboles, y la verdad, y por ahí te piden consejos qué tipo de árboles nativos puedo plantar, y la verdad es que recibir esos mensajes o ver que la gente te dice, Luis, pasé por la escuela tanto y vi que el árbol que plantaron con mi nene el año pasado está creciendo, o los Claro, mismos padres permiten a regar los árboles que por ahí chicos plantaron en jardín. Hay gente que por ahí los chicos ya no están más en el jardín, pero aún siguen con ese compromiso de ir a la escuela a juntar las hojas que echan los árboles o a regar ese árbol que ha plantado su hijo cuando estuvo en el jardín. Entonces, esto también es una manera de agradecer y seguir motivando, ¿no? A la gente a que siga haciendo estas acciones que transmiten ejemplos y que transmiten obviamente un mensaje sumamente importante a los chicos, a los jóvenes, a querer proteger estos recursos naturales. Luis, te agradecemos por estos minutos que nos has regalado. Gracias por este trabajo, involucrarte y llevar a la gente que no se quede solamente en la preocupación, sino también que pase a la acción. Vamos a repetir, si te parece, Luis Martínez, ambientalista. Él está en todas las redes sociales, así que lo pueden buscar aquellos que ya se quieren comunicar con vos. Luis, muchísimas gracias por estos minutos y el abrazo grande y el gracias por tu trabajo. Por favor, muchísimas gracias a usted por la invitación. Un placer y bueno, estoy a disposición para lo que necesite y obviamente también las puertas de Corrientes para cuando quieran venir a visitar están abiertos. Vamos a hacerle un recorrido por los ustedes de Verá, que espero que puedan llegar a conocerlo. Así que nada, agradecerle nuevamente por este espacio y nada, quedo a plena disposición. Gracias, Luis. Un abrazo, buen domingo.